Buenas tardes, hoy es martes 16 de junio, en una tarde lluviosa, y me da mucho gusto saludarlos porque a partir del día de hoy vamos a iniciar una nueva tipo de transmisiones en los contenidos de Canales TI, que son parte del Canales TI en directo, en el cual todos los días de la semana vamos a tener una pequeña editorial por cada uno de los miembros de esta publicación de nuestra revista Canales TI, y que pues bueno, aprovechando los años de experiencia, el conocimiento, la visión de cada uno de nosotros, pues vamos a estar abordando diferentes temas que son, creemos, de interés para la industria y para los usuarios de las tecnologías. Vamos a hablar desde temas que involucran a los jóvenes, a los millennials, hasta información e interpretación de los estudios que constantemente se están haciendo en torno a la industria de las tecnologías de la información en nuestro país, y que obviamente es mucho más importante que cualquier otro intento hecho desde otras latitudes que viven en otras realidades, ¿no? Entonces, a partir de hoy, bueno, vamos a tener este espacio. A mí va a tocar los martes hacer esta edición o esta edición de editorial que se va a llamar Sin Censura, y los viernes también voy a tener un espacio que se va a llamar El Talón de Aquiles, que bueno, todos ustedes, si nos han seguido a lo largo de todos estos más de 30 años en el mercado, pues sabe que durante muchos años escribí una columna que tenía este nombre, ¿no? En los lunes vamos a tener a Elena Ariadna hablando precisamente sobre temas que interesan a los jóvenes en una editorial que se llamará Me Dicen Millennial. Y los miércoles vamos a tener a Fernando Reyes hablando sobre muy diversos temas, aprovechando su amplio conocimiento de la tecnología y de la industria particularmente. Y los jueves Leti Zamora estará haciendo o comentando los diferentes análisis que se hacen estadísticos o de mercado por diferentes empresas en diferentes ámbitos. Y pues bueno, son datos duros que se nos arrojan cotidianamente y que nos ayudan y nos ayudarán a entender mejor el mercado. Entonces, vamos a arrancar pues con esta edición de Sin Censura, perdón, y en la cual hoy quiero comentar precisamente esto, ¿no? A partir del 1 de julio del año pasado, pues el Estado mexicano se transformó en un estado distinto, ¿no? O sea, durante décadas había un tipo de régimen, una cultura, una forma de hacer las cosas, y a partir de esa fecha, pues bueno, llegó una nueva visión, una forma distinta de ver el país. Desgraciadamente, el Estado mexicano actual, parece no entender a la industria de las tecnologías de la información. Parece no darse cuenta, no escuchar lo que tiene que decir la industria, que creo que es muy importante, que creo que muchos de los problemas que trata de resolver la administración actual, pues podrían resolverse de una manera más fácil, más expedita, más sencilla, si escuchara o si entendiera lo que la industria de las tecnologías de la información tiene que aportar al avance de nuestro país, ¿no? Es importante y es necesario que el gobierno mexicano abra los oídos, abra los ojos y pueda aprovechar al máximo todas las propuestas que tiene la industria de las tecnologías. Si bien es cierto que hay una fuerte corriente dentro del gobierno mexicano en torno a evitar y a acabar con la impunidad y la corrupción, y que ha hecho en muchos casos, nos guste o no nos guste, y pues ni modo, a veces sucede, que ha hecho tabla rasa y ha tratado de limpiar al máximo lo que ellos entienden por corrupción e impunidad. También el gobierno mexicano tiene que entender que mucho de esa labor y mucho de lo que se necesita hacer pues puede resolverse, como dije hace un momento, a través de la tecnología, y tiene que aprender a escuchar, tiene que aprender a ver y a entender y a aceptar la colaboración de la industria. Creo que la industria puede aportar mucho al gobierno, pero también
hay que decirlo, nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no? Y también la industria tiene que entender pues que hay un nuevo discurso, hay una nueva cultura, hay una nueva visión de las cosas, hay una nueva forma de usos y costumbres de gente que, bueno, en algunos casos pues no tiene la experiencia, en algunos casos ignora muchas cosas, pero hay que ayudarles a que pueda ser esto un diálogo entre la industria y el Estado, y no un monólogo de sordos donde cada quien se empeña en tratar de seguir manejando las cosas, unos al estilo de como se hacía en el antiguo régimen y otros en un discurso que no se han dado cuenta que a veces no se entiende, una cultura que no se entiende, una forma de hacer las cosas que tampoco entendemos. Entonces pues necesitamos crear esos puentes de relación y de entendimiento entre unos y otros para que podamos caminar juntos y para poder aportar todo lo que puede aportar la industria de las tecnologías de la información. Entonces, pues ese es mi comentario del día de hoy. Y me dice Jaime Rivera, me dicen el Chente. El clarito. ¿El qué? Clarito. El clarito. Bueno, no sé si es ironía o qué, de parte de Jaime, pero te mando un abrazo, mi querido Jaime, y eso es lo que quiero decir, que al final de cuentas es importante tender puentes de entendimiento, y eso tiene que ver con el lenguaje, con la cultura, con la forma de hacer las cosas, tanto de un lado como de otro. Y esperemos que, bueno, esto empiece a darse lo más pronto posible. Muchas gracias y buenas tardes.